CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a su programa que se transmite de lunes a viernes por la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre retransmitiendo de forma simultánea todos los programas que desarrollamos, y también recuerden que siempre está a disposición el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática, en donde siempre ponemos nuestros programas para que los puedan disfrutar, repetir y tomar apuntes, porque lo que queremos es siempre generar criterio responsable para que podamos heredarle a nuestros hijos y nietos la mejor versión de la Costa Rica que ellos se merecen vivir. Hoy, con nuestro invitado del día de hoy, vamos a hacer un ajuste en la programación normal. Los lunes normalmente está don Ronnie Monge, va a estar el día de mañana por asuntos propios laborales, y hoy tenemos como invitado a don Mario Aguilar, un comunicador con propósito, que es muy pues escuchado, muy cuando habla se le pone mucha atención, lleva muchos años de generar comentarios y reflexiones que nos deben de poner a reflexionar de hacia dónde vamos. Y hoy con don Mario Aguilar vamos a empezar el año 4 de Red Democrática. Estamos hoy en este primer programa del cuarto año de este espacio radiofónico, y qué mejor que hacerlo con un tema que, a ver, me preocupa muchísimo y que necesitamos ponerle solución. El código binario. ¿Qué es el código binario? Buenos y malos. Nos han establecido dentro de la sociedad en que de un lado están unos y de un lado están otros, y ambos se catalogan como buenos y malos, y nos han puesto en una guerra social después de las últimas 3 campañas electorales que tenemos que superarlas, y tenemos que encontrar el grado de madurez posible para que Costa Rica vuelva a unirse y que vuelva a trabajar en equipo, que es como sabemos hacerlo y como siempre hemos salido adelante. Y por eso, hoy, más allá de la política, vamos a hablar de lo social con don Mario, para superar este código binario que nos está causando muchos dolores de cabeza. Don Mario, bienvenido a esta que usted sabe su casa. Buenos días, Jonathan. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Realmente complacido de estar iniciando este cuarto año de tu programa. Felicidades. Sostener un programa a veces o muchas veces resulta bastante complicado, pero Sí. hay que ser perseverante, que precisamente de ese tema también vamos a hablar un poquito del tema de la perseverancia. Yo creo que para empezar un poco, quisiera destacar lo positivo de las elecciones. A mí me encantó ver tanta gente votando, ¿verdad? Eso Sí, es muy bueno. claro, La totalmente. disminución del abstencionismo. Yo tuve la oportunidad de ir a votar con mi familia a eso de la 1:30 de la tarde, y ver aquel centro de votación, el Colegio Manuel Benavides en Heredia, totalmente lleno. Me llenó de mucho entusiasmo como costarricense. Creo que hacía mucho tiempo no veíamos eso. Esa es la parte muy buena. La parte mala, siento que ha sido tal y como se vaticinaba, fue una campaña muy dura, muy áspera, muy a los tobillos, ¿verdad? Inclusive con algunos matices que yo quisiera empezar por ahí, decirle a algunos costarricenses o muchos costarricenses: no se vale burlarse de las capacidades especiales de un candidato o de una persona. No se vale tratar de bruto o bruta al oponente. Salió lo peor de muchos de muchos costarricenses, y yo creo que eso hay que trabajarlo porque empieza desde casa. Me acuerdo perfectamente hace algunos años, yo soy, y los que me conocen, soy muy aficionado del Club Sport Herediano, ¿verdad? Ahí vamos en primer lugar. Estar en la cima a veces da mucho frío, ¿verdad? Porque ahí es muy fría la cima. Pero una de las cosas que no me gustó o no me gusta de los estadios es ver cómo los padres hacen que sus hijos reproduzcan lo malo.
Ujú. Me acuerdo que en una ocasión vi a y perdonen los que nos están viendo y escuchando en este momento, pero tengo que ser poner el ejemplo lo más real posible, y vi a un niño gritándole eh, mm, improperios a un jugador, le decía negro, le decía, bueno, utilizó cualquier cantidad de expresiones. De pronto vuelvo a ver hacia una gradita hacia arriba y ahí está el papá haciendo exactamente lo mismo. Y yo creo que parte de lo malo que ha ocurrido en esta campaña política es que hubo una especie de fanatismo que Sí. cegó a algunos, y yo creo que hay que empezar a trabajar con eso, ¿verdad? Hay que sanar heridas, hay que sanar resentimiento, sanar el dolor que ha causado esta campaña política, y adicionalmente a eso yo creo que para poder reconstruir este país, para poder salir adelante, tenemos que sanar, y algunos tienen que ser buenos perdedores, pero también los ganadores deberían ser buenos ganadores. Mario, en eso que estás planteando del ejemplo de la gradería, extrapoló en esta campaña a básicamente cualquier espacio público, incluso dentro de los hogares, y quien no pensaba igual Ujú, era merecedor de improperios, de sí, señalamientos, de descalificativos, familiares haciendo llorar a otros familiares, gente que se dejó de hablar. Y sí. básicamente, a ver, tenemos que entender que lo que estamos buscando todos es la mejor versión de la Costa Rica. Unos serán más en una ocasión, otros serán más en otra ocasión, y así se darán las decisiones. Pero el tema de la madurez con la que enfrentamos, yo creo que quedó al desnudo porque somos como sociedad todavía muy inmaduros para enfrentar este tipo de situaciones, y ahí es como que la gente descargó en las redes sociales, descargó usando la política como excusa de frustraciones, de Ujú. limitaciones, de muchos anhelos, de cosas que no se han logrado, y empezaron a señalar culpables como fuego de discreción, y eso tenemos que tratar de evitarlo, de curarnos como sociedad. Claro, nos alertó sobre varias cosas, ¿verdad? Número uno, estamos siendo una sociedad muy violenta, ¿verdad? Eso se está viendo reflejado en la cantidad de homicidios que se presentan actualmente, en la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar. Pero evidentemente la forma en que unos y otros se atacaban en redes sociales, yo creo que nos llama a la reflexión. No se vale que por una campaña política, no se vale que por fútbol ocurran esas cosas. Yo creo que hay que hacer una pausa en el camino. Todos los costarricenses, y aquí no estoy hablando solamente de ganadores y perdedores en la campaña política, todos nosotros deberíamos hacer una pausa, de qué manera actué bien o mal. Yo tuve una conversación con un amigo, un gran amigo mío, con el que discrepé políticamente, se lo dije en privado, se lo dije abiertamente, porque también otra cosa que tenemos que hacer es ser muy honestos sobre ciertos comportamientos y ciertas conductas. Se lo dije en privado y al final dije algo que me, que me nació del corazón, y yo quisiera compartirlo con ustedes. No voy a decir la persona con la que tuve esa Claro. conversación, y le dije, me gusta porque con usted sí puedo conversar, con otras personas no, porque esta campaña que recién acaba de terminar se llegó a un nivel de violencia, de maltrato, de ataque. Usted no tiene la razón. Solamente hubo una cosa, y quienes me conocen también saben que yo soy cristiano evangélico, que no me gustó de la conversación esa que tuve en privado con este compañero, este amigo, que fue que me dijo que usted teológicamente está equivocado. Yo creo que eso es otra cosa que hay que replantearse, ¿verdad? A veces podemos estar utilizando la fe, ¿verdad? Con fines propiamente electorales o políticos, y no se vale hacer esa mezcla, ¿verdad? No se vale llegar y decir a otro, simple y sencillamente por desacreditarlo, usted teológicamente está equivocado. No se vale llegar y decir, usted es el malo y yo soy el bueno, ¿verdad? Porque ahora esto tenemos que reconstruirlo entre todos, ¿verdad? Yo le deseo éxitos a los gobernantes, a las nuevas autoridades, porque el éxito de los gobernantes es el éxito de cada costarricense. Si le va bien a él o a ella, nos va a ir posiblemente bien a todos nosotros. El problema es que venimos de 3 años y medio donde hemos tenido autoridades que tienden a desacreditar el sistema, ¿verdad? Y tienden a culpar a otros y no asumir su propia responsabilidad. Yo esperaría que eso cambie a partir del 8 de mayo y a partir del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, porque ya el país no está para eso. Yo creo que el país ahora está para reconstruirse, para sanar, para salir adelante,
para luchar juntos en aquellas cosas que realmente podemos coincidir. Por ejemplo, yo tengo tiempo de estar escuchando aquí acerca del ROP. A mí me interesa que se apruebe el proyecto del ROP, y yo creo que miles de costarricenses estamos en lo mismo, ¿verdad? Entonces deberían ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo entre oponentes políticos no es malo. ¿Quién ha dicho eso? Más bien deberíamos darle una demostración de civismo a todos los costarricenses, a esos niños que están creciendo, a esos jóvenes que al final tomaron posturas, ¿verdad? Eh, y yo cuando pienso en el modelaje que le estamos dando a las nuevas generaciones, pienso precisamente en esa persona que fue viralizada en un TikTok, burlándose de uno de los candidatos presidenciales, ¿verdad? Esa es como la figura icónica en este momento, ¿verdad? Podríamos encontrar otros eventos, gritos que le lanzaban a algunos candidatos, etcétera, etcétera. Pero ese momento icónico yo lo quisiera rescatar, porque independientemente de la postura política que uno pueda asumir, ese momento refleja cómo estamos como país. O sea, no se vale hablar de las características físicas de una persona, si es gordo, si es flaco, si es negro, si es blanco, si es amarillo, no sé, ¿verdad? No se vale, costarricense, no se vale llevar los conflictos y los líos políticos a ese nivel. Ahora viene el tiempo de sanar estas heridas no va a ser fácil, porque además eh, se perdieron muchas amistades. Sí. Fue como... Sí, y Mario, si me lo permitís, mientras que se te cortó un poco la comunicación, Mario, al final, si me permitís eso de perder las amistades, nos debe llamar a la reflexión, porque ¿qué estamos poniendo antes de qué? ¿Cuál es Sí, nuestra escala de valores? ¿Cuál es nuestra escala de pilares de vida? Estamos bien con las prioridades para poder darle entendimiento a lo que estamos haciendo o no estamos haciendo. En este momento, cuando se gritan cosas a los candidatos, todavía me acuerdo un ex compañero de la Asamblea que ahora a propósito vuelve al Congreso, José María Villalta, que decía, el que se mete en política tiene que estar abierto a cualquier cosa que le diga la gente. Y no, no necesariamente así. A ver, sí y no. Sí puede, sí tiene que estar abierto a cualquier cosa, pero todos tenemos que tener formas de decirlo. No es simplemente mentarle la mama, como dirían en el barrio, a quien sea, simplemente porque no tengo las palabras para expresar un enojo o una inconformidad o una bueno, diferencia de pensamiento. Y eso es un problema, te, aceptar cualquier te- tipo de dispositivo. te voy a contar algo que me enteré hace unos días. Uno de los candidatos empezaron a gritarle cosas, ¿verdad? Y estaban saliendo de un debate y alrededor de él estaba la familia. Entonces, lo primero que yo pienso siempre es la familia, ¿verdad? Ujú. Sí, Eh, cuando se ataca la figura, cuando se ataca a una persona, se ataca también a la familia, ¿verdad? Y muchas familias de políticos o de personas que se meten en política están preparadas para estas cosas, otras no, ¿verdad? Yo voy a poner el ejemplo personal. Yo tuve la oportunidad de ser candidato a diputado en el 2010. Vos estuviste sí, apoyándome, te lo agradezco, siempre estaré muy agradecido. Y en aquella oportunidad falleció mi suegro. En el ínterin de la campaña fallece mi suegro. Entonces, mi esposa Thais no pudo vivir el luto, ¿verdad? ¿Eso qué hizo? Que después hubo consecuencias, ella tuvo que ser tratada y ayudada. Cuento esto que tal vez suena muy íntimo y muy personal, para que entendamos que cuando yo ofendo a otra persona, cuando yo ofendo a Laura Fernández, cuando yo ofendo a Fabricio Alvarado, cuando yo ofendo a Álvaro Ramos, cuando yo ofendo a José Aguilar Berrocal, estoy ofendiendo a la familia. O sea, ellos son seres humanos de carne y hueso y podemos discrepar, podemos tener diferencias, podemos disentir. Más bien, lo lindo de vivir en un país como Costa Rica es eso, poder disentir con respeto. Eso no lo sentí yo a lo largo de la campaña. Sentí gente muy agresiva, gente intolerante, gente que ya tenía es como si ya le hubieran dicho, usted tiene que votar así y punto. No sí. escuche argumentos, no escuche razonamientos. Pero si quiero rescatar esa parte, la parte familiar, la parte íntima,
porque nosotros podemos desahogarnos públicamente, como hizo posiblemente este papá, y ya se dijo en el estadio de Heredia en aquella ocasión, o como hacen muchos en redes sociales. Yo a veces escribía, una de las cosas que he tratado de hacer en mis redes sociales es concentrarme en el tema más fuerte mío ahorita, que es ser conferencista y coach de parejas, ¿verdad? Entonces publico mucho de esto, pero de vez en cuando uno toma postura sobre algo político. ¿Para qué lo hace uno? ¿Verdad? Se rajan, ¿verdad? Y empiezan a decir y empiezan a inventar cosas y es que usted lo dice por tal cosa. Entonces yo descubrí que por el nivel de violencia que se está manejando en la política costarricense, casi que no escribo política. Lo hacía mucho antes en X, cerré mi cuenta de X, porque el nivel de violencia que hemos alcanzado en redes sociales es impresionante. Yo lo empecé a experimentar porque yo tuve la oportunidad de ser director de prensa de Laura Chinchilla, ¿verdad? Y ahí empecé a ver este fenómeno de cómo empezaban a atacarla a ella por redes sociales y mucha gente, inclusive con un profundo desconocimiento, ¿verdad? Decían cosas que no eran ciertas, como está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que esto se ha ido intensificando. Así Y es. si no hacemos un alto en el camino, costarricenses, nos vamos a salir de control, vamos a perder la paz, vamos a perder la tranquilidad. Mucha gente en este momento se está peleando por políticos que ni siquiera conoce, ni siquiera va a conocer, o también puede ser que lo llegue a defraudar, porque puede ocurrir, ¿verdad? O sea, Son los seres humanos, políticos, cuando, ¿verdad? son seres humanos, no son Claro, perfectos. además tienen que tomar posiciones que a veces no nos van a agradar. O sea, ¿quién dice que un político siempre va a estar de acuerdo con lo que yo pienso, aunque yo lo haya elegido, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que entonces nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar, nos vamos a endurecer. Yo siempre recordaré un pasaje que dice que sobre toda cosa debemos guardar el corazón. Y aquí es un llamado a la reflexión en ese sentido. Cuidemos lo que pensamos, cuidemos lo que pensamos de otros, porque yo, aunque no haya ganado, o aunque haya ganado, este, debo considerar a la persona del frente con el respeto, con la admiración de vida. Una de las cosas que me llama mucho la atención a veces en la asamblea es que llegan algunos manifestantes, serán tres o cuatro, pero con megáfonos, ¿verdad? Y empiezan a decir filibusteros, vendidos, ladrones, y tal vez se lo está diciendo a un diputado que es muy buena persona. O sea, ¿quién dice que los 57 diputados o diputadas, como algunos a veces lo consideran? Porque, vamos a ver, la crisis de la imagen y del Congreso de la República tocó fondo. O sea, esto se viene experimentando desde hace muchos años, pero como el discurso del presidente y de algunas figuras políticas ha sido sostenido de culpar a la Asamblea Legislativa por lo que ellos tal vez no han podido hacer, entonces digamos que la imagen de los diputados tocó fondo. Entonces yo siempre cuento que antes el diputado o la diputada era el cacique del pueblo, ¿verdad? El hombre respetadísimo y todo el asunto. Ahora usted se topa un diputado o una diputada y verá que les gritan improperios. Pero repito, detrás de ese diputado o en ese diputado hay un ser humano, en esa diputada hay un ser humano, en en ese candidato que resultó favorecido, en esa candidata que resultó favorecida, hay un ser humano. Y en ese candidato que no resultó favorecido también hay un ser humano. Entonces esto es un llamado a la tolerancia, al respeto, al entender que esto, es más, les voy a decir algo que a algunos les va a matar la ilusión. Esto de la política muchas veces termina siendo un espectáculo para algunos. Entonces, hay políticos que se apropian de un personaje. Sí. Y la gente llega a creerle tanto a ese personaje que por eso después se llevan los chascos, ¿verdad? Por eso después se desilusionan, o por eso después llegan y dicen, este es mi personaje y aquel es el enemigo. No, aquí no existen enemigos costarricenses. Aquí no existen enemigos. Bueno, sí tenemos un enemigo en el narcotraficante que anda buscando a nuestros hijos para venderles drogas. Tenemos un enemigo que es la pobreza que sigue aumentando. Tenemos un enemigo que es el desempleo, que no para, que hace unos días hubo un recorte grandísimo en una empresa transnacional que no sé si eran como 20,000 empleos que genera esta empresa aquí en Costa Rica. Bueno, esos son los enemigos que hay que atacar. O sea, y repito, a veces los políticos se apropian de un personaje
los costarricenses o algunos costarricenses terminan creyéndole a ciegas a ese personaje. Yo creo que también otra cosa que tenemos que hacer es tener sentido crítico. Sí. Y yo creo que esa parte del sentido crítico sí me quedó viendo gran cantidad de gente, porque repito, llegaban y tomaban la decisión a última hora, o le preguntaban a otro por quién voto, y yo creo que esa es la parte que nos hace falta. Mario, has tocado puntos sumamente importantes y quiero recuperar dos. Uno, no somos perfectos, ni la que ganó, ni los que perdieron. Yo tengo por norma de vida, y te lo he comentado en algún momento, entendiendo que no somos perfectos, yo doy siempre al menos el 10% de posibilidades para que usted se equivoque, Mario. Sí. Porque si no, cuando pensás o haces algo diferente a lo que yo creo, me va a doler y voy a amargarme y voy a tener muchos sentimientos equivocados provocados por lo que creo que considero que me fallaste. Uh -huh. En eso me parece que hacen el clavo porque un ejercicio que hicieron varias instituciones, el Estado de la Nación y otros más, de sintetizar el plan de gobierno o hacerle entrevistas a los candidatos y decirle al electorado, haga estas preguntas y de sus respuestas va a ver quién está más lejano y más cercano a lo que usted piensa. Y muchísima gente la hizo y muchísima gente no salió como cercano al candidato que creía que Uh -huh. tenía que apoyar. Y la gente decía, no, eso está malo, o no, 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 aquí la cosa es diferente, o esto se equivocó. El asunto es que como no somos perfectos y no somos todos iguales, siempre va a haber algo en lo que nos vamos a traicionar en función de las acciones. Y por eso tenemos que tener un gran entendimiento de lo que es la política pública, de lo que es la toma de decisiones. Estabas diciendo que la Asamblea es un ente muy desacreditado y es que, ¿cuáles son las expectativas? ¿Con cuáles expectativas estamos creyendo de que la Asamblea nos tiene que resolver? Y en un momento, no sé si te acuerdas, cuando estaban empezando a hacer la autopista Cartago, y entrevistaban a los periodistas, a la gente en medias presas, porque estaba todo hecho un caos, decían es que la Asamblea es la culpable. Y todo el Uh mundo decía, -huh. ¿y nosotros aquí Sí, por qué? sí, Digamos, ahí. El tema es las expectativas, porque a partir de ahí no sabemos construir. La gran pregunta, Mario, y la gran pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo cerramos este capítulo? ¿Cuánto tiempo nos puede tomar y cuál es la mejor manera de hacerlo para que no sea más invasivo todavía? Porque ya hay que pasar la página y porque hay familias y hay personas que pellizcan y duele, que están enfrente y ya tenemos que dejar de atacarnos. Y aquí en redes sociales, Ana Navarro dice, la secta chavista es muy agresiva y vulgar. Yo creo que no tenemos que ver a la otra sin ver la paja en el ojo de uno. Todos los sectores y todos los bandos electorales fuimos, para integrarnos como sociedad, se haya hecho o no, agresivos en alguna forma. Y yo sí. creo que hay que dejar de señalar para poder conciliar. Sí, a mí la única preocupación que me queda con respecto a eso es que el problema es que las campañas políticas están durando 4 años, ¿verdad? Cuando este gobierno arranca, arrancó en campaña política. O sea, el que me Sí, diga lo contrario, yo le puedo demostrar con la ciencia y con la técnica que efectivamente duró prácticamente 4 años en campaña política. Entonces, cuando hay ganadores y uno esperaría que haya una postura que ayude a sanar esas heridas y todo el asunto, uno quisiera discursos menos incendiarios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace algunos días, ya habiendo conocido los resultados electorales, la diputada oficialista Pilar Cisneros se dedicó a atacar a 1, 2, 3, 4, 5 diputados y los mencionó específicamente y todo el asunto. Yo creo que eso no va bien con los ganadores. Yo creo esa parte. ¿Qué pasó de inmediato? El ataque de esos diputados no se hizo esperar. eh, y la reacción también fue agresiva. Entonces, ¿cómo vamos a esperar del electorado paz y tranquilidad si estamos atizando el fuego? ¿Verdad? Si estamos promoviendo ataques o insultos. Por eso yo digo que los ganadores tienen que ser buenos ganadores y los perdedores tienen que ser buenos perdedores. Porque al final puede ser que perdamos todos,
o puede ser que ganemos todos. Puede ser que la inversión extranjera empiece a alejarse, puede ser que el desempleo aumente, puede ser, y ya lo estamos viviendo, que los homicidios sigan escalando, ¿verdad? Entonces puede ser que no se tomen decisiones precisamente por estar en estos pleitos. Ahora, si eso lo hace el político, que téngalo por seguro que muchos políticos tienen ese perfil, están diseñados como para eso, ¿verdad? Algunos políticos posiblemente se miran en el espejo y se pelean solos, ¿verdad? Pero que lo haga el grueso de la Y, y población. si, y si Ajá. amanecen contentos, se pellizcan. Sí, y que eso lo hagan los políticos, yo creo que está dentro del rango normal. El problema es que hemos venido, o sea, ¿cómo esperar que el electorado común o el electorado en general no reaccione así si las fuerzas políticas se han atacado como nunca? O sea, y perdóneme que utilice esta expresión, pero ¿cómo no va a haber ataques si el presidente de la República cuando va a hacer cuando sale de la votación, empieza a burlarse la gente? Claro, a mí me pueden decir, no, es que el presidente reacciona a lo que están haciendo la gente en general. Ahí está la diferencia. Los políticos son los que deberían marcar el ejemplo. Las personas que están en eminencia, que tienen un puesto de autoridad, diputados, diputadas, los que vayan a ser ministros, son los que deberían marcar la pauta, ¿verdad? Nunca, siempre recuerdo también, y es un principio que yo enseño mucho cuando tengo la oportunidad de dar charlas para pareja, un pasaje que dice en la Biblia: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a cosechar. Es decir, nosotros deberíamos estar haciendo el bien. Ahora, esperar que lo haga el adversario, esperar que lo haga el rival o esperar que lo haga la persona del frente, este, eh, es lo que está mal. Yo Sí. tengo el llamado para hacer el bien. Yo llamé a un diputado electo de una bancada con la que yo discrepé o voy a discrepar posiblemente, y lo felicité. Me gustó que esa persona sí resultara electa. Y lo digo esto porque a veces vamos a tener que saludar a personas que no nos agradan mucho, que no nos gustan mucho, pero recuerde, estamos modelando gente. Hay gente que viene abajo, ¿verdad? Y estas guerras sin cuartel, estas peleas, las vimos más en la generación mía para arriba, ¿verdad? Fueron adultos mayores tirando durísimo, tirando factora y después culpando a las nuevas generaciones. Yo creo que esa es la parte que andan mal en este país. Y repito, hay que hacer una pausa por el bien del país, una pausa por el bien de la gente. Y además hay algo que me causa mucho dolor, es que mientras estamos esparciendo pleitos, mientras nos estamos atacando unos a otros, la gente sigue muriendo en las calles. Yo tengo una familia de venezolanos, son chiquillos que yo quiero muchísimo. No voy a decir el nombre de ellos, pero ya me dijeron que se van para Colombia de regreso. Bueno, vemos muchos migrantes ahí. Entonces, cada vez que un político le tira a los migrantes, yo pienso en ellos, ¿verdad? Porque eso es algo que no se cuidó. O sea, en esta campaña, como ya se estaba previendo, se volaron tieso y parejo y le volaron a los migrantes y le volaron a las familias y le volaron a los conservadores y le volaron a los progresistas, qué sé yo. Pero entendamos, costarricenses, hagamos una pausa. Esa pausa urge. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder la pelea contra el crimen organizado. O nos ponemos todos de acuerdo o nos lleva a la trampa. Eso es básico y sencillo. Ahora, habrá cosas en la Asamblea Legislativa donde yo adelanto que no se van a poner de acuerdo. Por ejemplo, la señora presidenta electa anunció que va a haber una tercera república o que ella va por una tercera república. El conocimiento y la pericia que uno desarrolla aquí le va diciendo que eso es imposible. O sea, porque no tiene los votos para convocar a una asamblea constituyente, no hay los votos para hacer reformas constitucionales, entonces olvídense de eso. Lo que pasa es que ya veremos cómo vaya evolucionando esto cuando empiecen otra vez algunas personas a culparse unos a otros. Y eso es lo que está mal. Mientras se culpan los políticos y mientras nosotros procesamos y le hacemos caso a algunos de estos políticos, por otro lado, sigue corriendo sangre en nuestros barrios.
¿verdad? Sigue el OIJ sin tener los suficientes recursos. Y ahora que te estoy contando eso, estoy diciendo eso, pienso mucho en la hija de esta señora que fue asesinada y que se utilizó su caso en un debate. Yo creo que esa es la parte de la sensibilidad que deberían tener los políticos para entender que los homicidios que están ocurriendo en el país no es algo simple y sencillamente un número. Son personas, son adolescentes, son jóvenes, son mujeres, son niños, son hombres que están muriendo. Y ahí es donde estamos perdiendo la batalla. Y pongo el tema de seguridad, pero hay muchos otros temas donde también estamos perdiendo la batalla. Este país se volvió ineficiente. Y a nosotros a veces nos encanta que nos digan las cosas bonitas. Costa Rica es un país precioso. Yo cuando llego, saco el carro en la mañana para ir a dejar a mi hija a su trabajo y veo las montañas que rodean Heredia, yo digo, vivo en un país privilegiado. Es una belleza ver ese paisaje. El punto es que nos gusta que nos digan las cosas buenas, pero cuando vienen y nos dicen las cosas que no andan bien y en las que deberíamos ponernos de acuerdo, no nos gusta. Ese es el punto. Hay cosas en este país que no andan bien, pero no es solamente que nos prometan que van a cambiar. Yo voy a poner el ejemplo del tren. Yo soy usuario, he sido usuario del tren. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar hablando de modernización del tren? ¿Qué se ha hecho? Cero. El crédito creo que son 800 millones de dólares para tener un nuevo tren de Cartago, San José, Heredia y Alajuela, ese crédito llegó hasta hace unos meses. O sea, duraron 3 años y medio para preparar un proyecto de crédito, para preparar un proyecto, enviarlo a la Asamblea Legislativa. Esas cosas están mal y hay que decirlas y hay que señalarlas, pero con respeto. Ahora Es se que, impone el es que respeto entre Mario, las partes, el respeto para consensuar cosas que sí son importantes y correctas. Por ejemplo, ponerse de acuerdo con la deuda del Estado, que ya el último corte llegaba a 4,4 billones la deuda del Estado con la caja. Ya, y ese fue un corte que se hizo en junio porque como está fallando el sistema, no se sabe a ciencia cierta ajá, a cuánto habrá llegado ya, pues yo supongo que ya debe estar rondando casi los 5 billones de colones. Y en esta administración no ocurrió nada. Ahora, tener la sensibilidad para escuchar, para entender, o si tenemos que pagarle, por lo menos hacerle abonos de polaco a la caja de Seguro Social, que no está ocurriendo, porque eso significa problemas en las pensiones, problemas en la atención médica, menos hospitales que se puedan construir, menos centros médicos. Y aquí es un llamado, será un llamado humilde, yo creo que no tengo mucha repercusión y mucho impacto, pero es un llamado humilde para que las personas que están en autoridad y que van a estar en autoridad a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo se sienten a negociar sobre aquellas cosas que realmente puedan encontrar puntos de coincidencia. Por ejemplo, la deuda del Estado con la caja, yo creo que debería hacerse abonos, por lo menos de momento. El tren eléctrico, ya se desestimó el tren que estaban impulsando el PAC en el gobierno anterior. Bueno, esta es la oportunidad para sentarnos. Bueno, si este proyecto no nos gusta del todo, hagámosle, afinemos el lápiz, pongámonos de acuerdo y vamos de viaje, vamos con este proyecto, ¿verdad? Mario, hay un detalle de lo que estás diciendo y has tocado dos frases, dos conceptos que son importantes. Uno, escucharse, necesitamos escucharnos, y otro es el generar conciencia de lo que está bien y está mal y hay que depurar. Ujú, Si yo te preguntara con base en tu experiencia y haciendo el paralelismo de las capacitaciones que das, que normalmente todo se aplica socialmente en cualquier ámbito, ¿cuál es el ABC que se necesita para que los ticos todos tengamos la inteligencia emocional suficiente para no pelearnos cuando ujú. estamos con diferencias, cuando no nos estamos entendiendo, cuando pensamos diferente? ¿Cuál es el ABC para poder no querer golpear o insultar al que me está desacreditando o al que no piensa igual que yo? ¿Cuál es esa metodología puntual que podemos usar en este momento para dejar de hablar de buenos y malos en una sociedad que necesita unirse? Porque así es como, insisto,
hemos salido adelante. No significa todos pensar igual, significa Ujú. ponernos de acuerdo con responsabilidad. Me parece que el número uno es algo que nosotros aplicamos mucho en las charlas que damos para parejas, y es el tema de entender que la persona que está al frente no es un enemigo, ¿verdad? Porque por ahí empieza todo esto. O sea, si yo estoy hablando con un tío, estoy hablando con un primo que discrepa de mí políticamente, es, repito, ese es un ser humano, ¿verdad? Y entonces en las parejas yo generalmente llego y les digo, su enemigo, ustedes tienen un enemigo común y ese enemigo común no es su esposa, no es su esposo. Bueno, aquí también aplica, su enemigo no es su tío, su enemigo, porque al final al cabo, nos vamos a ver todos los días. Voy a ver el vecino aquel que vi pasar con una bandera de un partido que yo no comparto. Un segundo elemento es estar dispuesto a escuchar y a informarse. Y creo que eso se perdió mucho en esta campaña, ¿verdad? O sea, había gente corriendo a última hora para ver por quién votaba, pero por qué no se informó desde antes. Y esto de informarse es bueno en todo sentido. A mí había gente que me escribía y yo le contaba y todo el asunto. Y número tres, dejar un poco los prejuicios. Y vos lo decías, esto se volvió un tema de buenos y malos. Y no es así. Porque a veces usted dice, el bueno no era tan bueno y el malo no era tan malo. De hecho, yo tengo un concepto que lo comparto mucho, que es que aún la persona más mala que usted pueda encontrarse siempre tendrá algo bueno. Yo he visto gente que generalmente digo, bueno, ¿de dónde se brotó tanta bondad y tanta generosidad? Bueno, es que tal vez no me di la oportunidad de conocerlo lo suficientemente, ¿verdad? Y esa persona sí tenía cosas buenas. Tendrá otros defectos, como todo ser humano. Yo soy un hombre, una persona con defectos, ¿verdad? A mí no me gusta porque a veces cuando uno va a ciertos lugares y como va a charlas de matrimonio, la gente cree que uno es buenísimo, ¿verdad? O sea, está su santidad Mario Aguilar. No, 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 o sea, somos seres humanos, somos seres imperfectos, somos seres expuestos a errores. El problema es que a veces nos sentamos en una silla que no nos corresponde, casi que la del creador, ¿verdad? Y entonces decimos, yo sí soy bueno, mientras que usted está en una mala posición, o esto que yo te conté. De este amigo que me dice teológicamente usted está Equivocado. equivocado, ¿verdad? No podemos tomar esa postura, no podemos tomar esa postura. Y ya lo pasado, creo que hay un dicho que dice, ya lo pasado pesado, ¿verdad? No, no lo pasado pasado, sino ya lo pasado pesado. Ahora, sí es una recomendación que yo le doy a la gente en cualquier área. Inclusive, vuelvo al punto, y perdonen que me vuelva tan angélico hoy, ¿verdad? Pero hay un pasaje en la Biblia que dice que nosotros tenemos que pesar todo, ¿verdad? Las profecías, habla de las profecías, pero todo lo que nos den. Entonces, cuando un político llegue y le diga a usted A, sométalo a escrutinio. Soy profesor de periodismo interpretativo, tengo muchos años de docencia, y yo les digo siempre a los estudiantes, se lo decía más a los estudiantes de periodismo investigativo, siempre desconfíen de todo, ¿verdad? O sea, puede ser que venga en este momento y un candidato les haya dicho, vamos a mejorar la agricultura de este país. Desconfíen, empieza a ver resultados. Y cuando vea los resultados, no se decepcione al punto de llegar y decir, yo nunca más volveré a votar por esto. Porque sí ocurre, ¿verdad? A veces hay gente que dice, no voy a caer, a tropezar dos veces con la misma piedra. Sí, sí ocurre. Pero sea crítico, sea analítico, sea exhaustivo al fin y al cabo es un voto. O sea, cuando yo doy un voto es un voto de confianza, pero ¿qué tal darle un voto de confianza a una persona que no conozco suficiente? Yo sí sé que el Tribunal Supremo de Elecciones y muchos hicieron recomendaciones para que todo el mundo viera los planes de gobierno. En el pastel nadie los vio, o sea, las No. vio muy poca gente. Y eso es también una cosa que le queda a uno de ese sinsabor de que los costarricenses no nos informamos suficiente para tomar quizás una de las decisiones más importantes cada 4 años. Yo creo que va por ahí, ¿verdad? Entender que sí, que somos hermanos, somos familia, somos vecinos, somos amigos, nos vamos a ver todos los días. Usted a Laura Fernández difícilmente la va a ver algún día, o usted a Álvaro Ramos difícilmente lo va a ver, pero a su vecino sí lo va a ver todos los días, a su primo, a su tío posiblemente sí lo vaya a ver todos los días. Entonces ya es como, va siendo como hora
de no caer en el juego, de que por ellos se pelean, entonces nosotros nos vamos a pelear. Recuerdo perfectamente una persona con la que yo trabajaba hace muchos años, aquí en la Asamblea Legislativa, un diputado que me dijo, Mario, voy a pelearme con tal persona, con tal diputado, pero tranquilo, usted no se inquiete. Después vamos a ver cómo acomodamos. Llegaron, se volaron en el plenario legislativo y todo el asunto. Después terminaron abrazados. Eso pasa, costarricenses. De hecho, Mario, si me permitís, y haciendo analogías de fútbol y de política, los partidos Saprissa Heredia, Ujú. Alajuela Heredia, Saprissa Alajuela, los jugadores obviamente son muy competitivos y quieren ganar y a Sí, veces se exceden en la fuerza. En las barras, la gente sube a la décima potencia lo que está pasando en el terreno de juego y se golpean y se pelean y claro. se dejan de hablar y hay riñas y hay de todo. Y cuando termina el partido, los jugadores Sí, que son amigos van y hasta carnes asadas hacen. Y es normal eso. En sí, política igual. sí, sí, Ahorita la gente dice, mi partido ganó, mi partido perdió, pero lo que no ven es que en el Congreso se tienen que poner de acuerdo porque un diputado para todo. Entonces, los acuerdos entre partidos diferentes son normales, no es pecado. ujú, Y también para construir un buen país, todos necesitamos escucharnos para tomar decisiones. claro. Así que incluso el partido ganador, bastantes de sus militantes con función pública, electos con función pública, vienen de Liberación y de la Unidad. Es Sí, sí, normal. O sí, sea, sí, sí, no hay diablos en todo lado y no hay santos en todo lado. sí, sí. Simplemente hay sumas de esfuerzos para hacer un mejor país. Sí, tomo el ejemplo que vos ponías del fútbol, porque el sábado mientras veía el partido de Heredia, la liga, obviamente uno como herediano deseara ganar y todo el asunto, pero hubo una jugada que me impresionó muchísimo porque Marcel Correa se enfilaba hacia el marco y lo detiene Gamboa, ¿verdad? Y dije, ¿cómo ha madurado Gamboa? ¿Cómo ha mejorado como jugador? ¿Y qué tiene de malo destacar las virtudes del rival? ¿Qué tiene de malo? Entonces, pero fue muy interesante porque ellos algún cruce de palabras tuvieron, ¿verdad? No sé qué se habrán dicho. Al final, cuando termina el partido, van y se abrazan. Costarricenses, así es la política, así debería ser la política sana. Ya pasó esto, ahora veamos a ver cómo reconstruimos, porque sí tenemos muchas tareas pendientes. Si usted no se da Claro. cuenta, en educación hemos perdido muchísimo. Estamos muy mal en educación costarricense, si usted no lo cree. Entonces yo esperaría que ahora nombren un buen ministro de educación. En salud vamos bien, pero la caja de seguro social hay que entrarle duro. Hay que entrarle duro, pero no se trata de culpar a los demás, ¿verdad? Tenemos problemas de desempleo todavía. Y qué decir del tema de seguridad cuando la gente se sigue matando, cuando esto no para, ¿verdad? Entonces hay que aglutinar al OIJ, hay que aglutinar al Poder Judicial, hay que aglutinar a los fiscales, al Ministerio Público, hay que hablar con seguridad pública, hay que hacer un frente común que no ha ocurrido hasta el momento, pero en algún momento tiene que ocurrir, ¿verdad? Yo ponía, por ejemplo, el tema del crédito. No puede ser que pase el tiempo y nosotros digamos, yo soy un defensor del tren, pero recuerdo perfectamente que en el 2014 en Heredia vi una enorme valla de Luis Guillermo Solís que decía, ahora Heredia sí va a tener un buen tren. Algo así decía, ¿verdad? Ha pasado 11 años, costarricenses. Ahora Eso es me el dijeron, tiempo. Usted eso llegó me y dijeron votó por cuando. X candidato, usted votó por X diputado, ahora sí Sí. exíjale. Y yo sí Es creo en que, eso, en exigirle, es que ¿verdad? Porque sí, usted le puso el voto. es que Mario, el exigir, el pedir cuentas está bien, pero Ujú, insisto, con educación, viendo las dimensiones de las cosas. Acá en redes sociales de la emisora está Ana María Navarro haciendo algunos apuntes. Buen día, audiencia. Este clima político está muy tenso. Yo tuve que apartarme de gente porque no permitió la intransigencia o no permito la intransigencia. Después, Clara Tames pregunta, dicen de lo que hacen, y qué dicen que lo que hacen los diputados.
que salen videos del plenario en donde se están insultando los unos contra Sí, los otros. sí, sí, sí. Y Gerardo Rojas dice, hay que empezar a simplemente, y ponía el ejemplo de un candidato, de don Álvaro, que estuvo en un programa hoy en la mañana, y decía, no he llamado a doña Laura todavía, a darle felicitación. El, a ver, no veamos lo que el otro está haciendo o está dejando de hacer. Sí, Veámonos a nosotros mismos, veamos al ujú, espejo y valorémonos si estamos, examinémonos si estamos haciendo lo correcto y véanlo de dos formas de vista. El que es creyente o el que cree, el que tiene algún tipo de creencia, no importa si es evangélico, católico o cualquier otra religión, ¿qué diría Dios de lo que usted está sí, haciendo? Y también vuelva a ver a sus hijos y qué diría su ujú, hijo de lo que usted está diciendo y haciendo, sí, porque necesitamos vernos al espejo antes de ver a los demás. sí. Voy a empezar tal vez, voy a ampliar con algo que también es como una anécdota personal, perdóneme, pero trato de Dale, ser muy didáctico generalmente cuando hablo. dale, dale. Eh, yo soy un defensor de darle campo a la gente para que pase. Ujú. Si va un transeúnte, darle campo, pongo las señales. Posiblemente esto lo aprendí en mis viajes fuera del país y yo dije, qué belleza, ¿verdad? Entonces, a veces ando deprisa y aún así pongo las señales, dejo que la gente pase. Voy para allá y tal vez un carro, veo que hay varios carros haciendo cola, los dejo que pasen y ya un momento, pero ¿qué pasa? Que en eso ya yo quiero pasar y alguien, un vivillo, se mete y casi me choca el carro, ¿verdad? O lo otro que pasa es que a pesar de que yo hago eso, otros no lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer uno? Preocuparse por uno mismo. Y ahí es donde los costarricenses deberíamos entender que el cambio empieza por mí. Yo no puedo pretender que este país sea pacífico si yo soy un altanero, si yo vivo gritando, si yo le voy haciendo muecas a la gente. No, empiezo por mí. Yo no voy a esperar ningún cambio de los gobernantes, voy a empezar por mí mismo. Y eso es lo que deberíamos empezar a hacer. Deberíamos hacer como una cruzada del respeto, del amor, de una cruzada de no agredirnos. Y otra recomendación para alguien que escribió en redes sociales, yo sí lo estoy haciendo. Yo tomé una primera decisión que era nada de política, cero política en mis redes sociales. Pero también cada vez que tengo la oportunidad de compartir con las parejas, yo los estoy llevando a tomar acuerdos digitales. ¿Qué significan estos acuerdos? Por ejemplo, estamos almorzando, desayunando, cenando en pareja o con nuestros hijos, cero celulares. ¿Verdad? Es como irse descontaminando uno de esto. Y una recomendación que deberíamos hacer es, claro, como el algoritmo detecta ciertas cosas, si usted pone a alguien que tiene una inclinación por un partido político que a usted no le gusta y usted sabe que es un influencer que no influencia nada, ¿verdad? O influencia negativamente, y usted lo pone por un toquecito, téngalo por seguro que después en esa red social le van a salir mucha información de él mismo. Entonces hay que hacer como pausas digitales, ¿verdad? Es como hacer una especie de desintoxicación. Entonces, como estuvimos tan expuestos a una campaña tan agresiva, y ya esto pasó, se supone, ¿verdad? O se supondría que ya pasó, mi recomendación para esta persona y para otras personas es que hagan pausas digitales. Y eso lo que significa es, en algún momento, lo que pasa es que ahora, como todo lo tenemos en el teléfono, y nosotros pasamos muy pendientes, ¿verdad? Pero deberíamos ir como haciendo que el mismo algoritmo se vaya acomodando solo, ¿verdad? Y no estar viendo siempre cuestiones de política, malos ganadores, malos perdedores, porque las dos cosas están ocurriendo, y tal vez dar ese espacio, porque además es bueno, es sano. Es sano no estar tan expuesto a esa gratificación instantánea, es bueno no estar tan expuesto a eso de que todo lo queremos fácil y rápido, o todo yo mismo puede ser que utilice las redes sociales para desahogarme, es algo que yo he tratado de corregir, ¿verdad? Yo ahora no le escribo nada a nadie en una red social. Si tengo algo que decirse, lo llamo, le hablo, porque no es conveniente. Entonces es muy importante que los costarricenses también tengamos eso en cuenta. Para poder disminuir
no lo podría llamar así, pero digamos los decibeles de las redes sociales, ¿verdad? El nivel, el volumen La de las redes intensidad. sociales, tenemos que hacer pausas. Ujú. Y esas pausas en este momento en que ya la campaña pasó son necesarísimas. Es como irse a un retiro espiritual, por decirlo de alguna manera, o alejarse de las redes por un ratito, por lo menos mientras todo esto se va acomodando. Recuerde que esto va a pasar, digamos, Mario, sea que usted esté a favor o en contra de la persona que resultó electa, esto va a pasar en algún momento. Puede ser que después vengan otros sí. pleitos. Mario, nos quedan 4 o 5 minutos máximo de programa y me gustaría una reflexión tuya al final, partiendo del principio de que no todos somos buenos ni todos somos malos, sino que todos intentamos hacerlo mejor, porque vendrán actores políticos que vengan a decir que el que está enfrente es el anticristo Sí. y que yo soy el único, y perdonando el francés, y es un dicho de la calle, que orino agua bendita. Entonces, la reflexión final es en no caer en provocaciones o no sentir como propias las provocaciones entre actores políticos que lo que están haciendo es, de una manera tal vez negativa, poniéndose de acuerdo hasta que logran ponerse de acuerdo. Pero esos pleitos políticos que tienen su sentido y su trasfondo, que eso no sale a la luz pública, nadie lo dice, no tenemos que sentirlos como propios, porque, insisto, ni son todos buenos ni son todos malos, como ya lo dijiste en par de minutos, Mario. Eh, bueno, lo primero es entender, vamos a ver, eh, quién juzga a quién es bueno y quién juzga a quién es malo, ¿verdad? O sea, yo creo que a veces nos tomamos atribuciones que no nos corresponden. Si hay gente que evidentemente tiene algunas señales que usted dice, ¿no? Evidentemente, las evidencias me muestran que esa persona es mentirosa, es malintencionado, etcétera, etcétera. Pero colocarse en esa posición de juez, esa posición prácticamente de Dios, de llegar y decir, nosotros los buenos, ustedes los malos, no es conveniente. No es conveniente para un país que está herido, no es conveniente para un país que tiene muchas cosas que resolver, no es conveniente para un país en donde los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos, ¿verdad? No es conveniente para un país que requiere decisiones ya. Si no, vamos a seguir en este jueguito, ¿verdad? De tirarnos, porque además las últimas campañas prácticamente han sido esa dicotomía, ¿verdad? Conservadores versus progresistas, buenos versus malos o malos versus buenos, corruptos y no corruptos, ¿verdad? Porque además costarricense sea muy crítico. A usted puede venirle una persona y decir, yo no soy corrupto, yo sí es cierto que no tengo cola que me majen, será cierto. Entonces, más que creerle a las personas, investigue, analice, estudie. Y adicionalmente a eso, quiero decirles algo, el respeto tiene que imperar, porque detrás de esa persona que usted dice es mala, posiblemente esté una familia, eh, haya hijos, haya esposa, haya esposo, y creo que ahorita esa pausa que yo decía, en esa pausa digital que estamos urgiendo en este país, también debe haber una pausa de emociones. Calmar las emociones es algo con lo que deberíamos trabajar en este momento. Ya pasó. El 8 de mayo asume la presidencia de la República Laura Fernández y el 1 de mayo asumen 38 diputados de Pueblo Soberano, 17 de Liberación Nacional, 7 del Frente Amplio, Claudia Dobles y una Abril, diputada del abril. Partido Unidad Social Cristiana. Y ya, esa es la nueva realidad a partir de 4 años. A mí me ha ayudado muchísimo a entender que yo en la Asamblea Legislativa tengo que programarme. Yo soy funcionario nombrado en propiedad, pero yo me programo en periodos de 4 años, ¿verdad? He tenido la oportunidad de trabajar en este cuatrienio con una muy buena diputada, la quiero muchísimo, la voy a extrañar muchísimo, pero sé que mi realidad a partir del 1 de mayo cambia. Entonces yo creo costarricenses que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad a partir del 1 y del 8 de mayo. Dejemos de estar peleando tanto, dejemos de estarnos insultando tanto y no seamos como ese aficionado que le enseñó mal a su hijo. Ahora seamos de los que toman el control, de los que van a luchar porque este país sea mejor. Merecemos un país mejor. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Recuerden, el programa estará siendo colocado unos segundos en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática para que lo puedan retransmitir. Compártalo y hagamos lo que aquí estuvimos conversando. Seamos tolerantes, escuchemos y unamos para poder construir. Hasta mañana, si Dios así lo permite.